Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida una vez más al podcast de la Brevetcar. Hoy, como puedes comprobar, vengo sin invitado. Y ha sido fallo mío, lo tengo que reconocer. Tenía una cita agendada para esta semana, pero por motivos que no vienen al caso, lo tuve que cancelar. Pero bueno, para compensar, traigo un tema que creo que a quienes hacéis larga distancia os puede interesar porque seguramente lo habréis sentido alguna vez. Ese punto donde las piernas siguen pero la cabeza va pues a su bola. Vamos a hablar de lo que pasa por dentro cuando pedaleas pues durante horas, durante días, cuando el reloj deja de importar y lo único que cuenta es seguir avanzando. Pero también quiero hablaros de cómo cada uno vive esa experiencia mental de una manera completamente distinta. Si escuchaste el capítulo anterior con Pequi, habrías escuchado cómo él busca la aventura en dormir en un saco, en buscar un sitio donde vivaquear, porque para él eso es parte de la aventura. Y los hermanos Molinero también contaban cómo lo viven ellos y qué es lo que van buscando. Y es que hay quien necesita llevar un plan detallado al milímetro con horarios, velocidades medias, puntos de parada, comidas. Lo viví de primera mano en los meses previos a la fallida Londres-Edimburgo-Londres, donde el grupo de WhatsApp que se creó entre españoles tuvo una actividad frenética, con plannings, cronogramas, planteamientos, dudas, y sin embargo hay quien sale con una idea más o menos vaga y deja que la ruta se construya sola, sobre la marcha. El otro día precisamente lo hablaba también con Borja de Ciclofactoría. Él va a lo que salga. Su plan básicamente es que no hay plan. Y oye, ninguno tiene razón y ninguno se equivoca. Simplemente cada cabeza funciona a su manera. Yo, personalmente, soy de los que necesitan un plan, lo confieso. Me gusta revisar el recorrido, preparar la hoja Excel, calcular los tiempos, saber más o menos a qué hora llegaré al siguiente control. Primero, porque para mí la verdad es que forma parte del proceso y lo disfruto casi igual que la ruta en sí misma. Me encanta leer mapas, buscar los puertos, ver qué desniveles tienen, dónde están los controles en un brevet, o dónde poder parar algo a tomar algo en cualquier otro evento. Y también porque, por otra parte, me da una sensación de cierta calma, la falsa sensación de control. Porque también sé que tarde o temprano ese plan se va a romper. Es decir, llevo un plan A, seguramente un plan B, incluso hay veces que también llevo un plan C, pero trato de ser flexible. Es decir, no me frustro si las cosas se dan de otra manera, o al menos intento no hacerlo, aunque reconozco que cuando hago una ruta de gravel explorando y me hago una autoemboscada y me toca portear la bici más de lo que me da cuenta, la verdad es que a veces se me llevan los demonios. Mi mujer os lo puede contar mejor. Y curiosamente ese momento, cuando el plan se va al garete, es uno de los más interesantes, porque es cuando te acabas conociendo de verdad. Así que, si te apetece acompañarme durante los próximos minutos, hoy vamos a charlar sobre esto, sobre el orden, sobre el caos, sobre los que planifican y sobre los que improvisan, sobre los bajones y las resurrecciones casi milagrosas, sobre lo que llevamos en las bolsas y lo que llevamos también en la cabeza. Y al final del episodio te dejaré un pequeño regalito. Una hoja de cálculo que puedes descargar completamente gratis, con la que podrás planificar tus rutas, tus paradas, tus velocidades medias. Es la que yo uso. No es una maravilla de Excel, pero creo que puede ser útil. Te la dejo enlazada en la descripción. Así que nada, vamos a ello. Como siempre, disfrútalo. Arrancamos. Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevetcar, el podcast sobre en español.
Hay una frase que se le atribuye a Mike Tyson, el supercampeón de los pesos pesados, y que por un lado me hace mucha gracia y por otro me parece una realidad como una catedral de grande. Dice algo así como: todo el mundo tiene un plan hasta que le dan el primer puñetazo en la boca. O algo así, porque ya sabes que en internet esto de las citas no es muy creíble. El caso es que me viene bien para el ejemplo que quiero mostrar. Creo que es así. Hay quien disfruta precisamente de ese proceso previo, como te decía al principio, que me pasa a mí. De mirar los mapas, de hacer simulaciones de ritmos, de preparar la bolsa del sillín con una lógica que parece que estás jugando al Tetris. Ese tipo de persona, entre los que me incluyo, encuentra un placer en el control previo o al menos en esa falsa sensación de control. Porque cuando llega el momento de la incertidumbre, el trabajo digamos que ya está hecho, la cabeza descansa un poco. Pero luego está el otro extremo, gente que simplemente carga lo justo, mete el chubasquero, una multiherramienta, un par de barritas y un gel y sale. Y dice, ya veré dónde paro. Que personalmente lo veo como un riesgo algo innecesario, sobre todo en función de dónde te vayas a meter y de la previsión de meteo que haya. Pero bueno, cada uno es mayorcito y sabe lo que hace. Lo curioso es que ambos casos, ambos tipos de ciclista, suelen acabar muchas veces juntos en la misma gasolinera a las 3 de la mañana comiéndose el mismo sándwich prefabricado y con la misma sonrisa y la misma cara de cansancio. Porque da igual si llevas un Excel o si lo improvisaste todo. Al final la carretera te pone en tu sitio y te iguala. He conocido a ciclistas que llevan cronogramas y cosas milimétricas detalladísimas y luego se olvidaron de cargar una luz, por ejemplo. Y otros que salieron sin saber si habría alojamiento y terminaron, oye, durmiendo en una estación o en un baño público, que tan de moda están, con una manta térmica y tan contentos, porque precisamente pues eso es lo que les motiva a hacer este tipo de cosas. A mí, personalmente, me pasa que planificar me relaja, en cierta manera. Pero también me divierte ver cómo el plan se va desmontando, ¿no? Cómo salta por los aires. Digamos que es parte del ritual. Como si el Excel fuese una especie de amuleto que me da paz antes de salir, pero que sé que no va a servir de mucho. Por cierto, si tú eres de los que planifican, en la descripción, como te decía, te he dejado la hoja de cálculo. La puedes descargar, adaptarla y meter tus ritmos, tus paradas, tus descansos. La verdad que a mí me funciona muy bien para poner orden antes de lanzarte a la aventura y al caos. ¿Y tú? ¿Qué tipo de ciclista eres? ¿De los que necesitan tener todo previsto o de los que improvisan hasta el desayuno? Lo de las bolsas y el peso es un tema que a mí me tiene fascinado, me tiene loco, porque el peso no solo se mide en kilos, se mide en tranquilidad. Están los que llevan de todo: herramientas, comida, dos impermeables, 3 pares de calcetines, pastillas potabilizadoras y hasta el cargador de reserva. David Molina, en la pasada Transibérica, se llevó hasta el hornillo. El tío, la verdad que es un artista. Y luego están los minimalistas, los que llevan lo justo y confían en que el mundo proveerá o yo qué sé. Y entre ambos extremos hay todo un abanico, toda una escala de grises de mentalidades. A veces, llevar más peso es una forma de liberar la cabeza. Sabes que pase lo que pase vas a estar más o menos preparado. Y otras veces llevar poco es una forma de sentirte ligero, rápido, libre. Yo a este último punto no he llegado, pero sí que he hecho una cierta transición. Hubo una época al principio en la que llevaba casi un taller ambulante en la bici. Ahora voy algo más ligero, pero dentro de lo que yo considero mi zona de confort. Esa frasecita tan manida, lo de la zona de confort, ya lo sé. Sobre todo en distancias que tengo más controladas, si es que alguna vez se puede dar por hecho algo así. Por ejemplo, pues hasta un 400, más o menos, llevo prácticamente siempre lo mismo. Buena luz, una chaqueta o chubasquero fiables, comida de por si acaso y un par de calcetines secos. Porque la verdad que en la larga distancia unos calcetines secos pueden ser sinónimo de felicidad pura. Cada objeto que metemos en la bolsa es básicamente una decisión emocional. No llevamos cosas, llevamos miedos y tranquilidades, los famosos por si acaso que decimos siempre. Y eso, al final, dice mucho de cómo somos o por lo menos de en qué momento estamos como ultraciclistas.
porque todo puede ser. El bajón, ese viejo conocido. Nadie habla mucho de él, pero todos lo esperamos, porque sabemos que a la larga va a llegar. Puede venir en forma de sueño, de dolor, de hambre, de viento en la cara o simplemente de desánimo, de falta de ganas. Y lo curioso es que por mucho que lo hayas vivido antes, prácticamente siempre te pilla por sorpresa. A mí me suele pasar de noche, pero casi amaneciendo, creo que alguna vez lo he comentado. Cuando el silencio se hace más denso, el cuerpo empieza a protestar, la mente se vuelve un poco traicionera. Empieza con frases como ¿qué haces aquí? ¿Quién te mandaría? ¿No estarías mejor en la cama? Si total, ¿a quién le va a importar si paras ahora y te retiras? Y bueno, pues ahí es donde entra la parte mental. No para vencerla a esta vocecita interior, sino para convivir con ella. Yo, por si te sirve, me suelo repetir una frase. Esto también pasará. En realidad es un aforismo estoico, una filosofía que, por cierto, tiene mucho que aportar a este mundillo. Si te interesa, indaga porque es muy interesante. Es simple pero poderoso, porque todo pasa. El dolor, el sueño, el frío y también el bajón. A veces ayuda a hablar con uno mismo en voz alta. O pensar en el siguiente punto en concreto. Venga, solo hasta el siguiente pueblo, solo hasta que amanezca. Quedan 10 kilómetros para el siguiente control. Allí, paradita, café y algo de comer. Y de repente, cuando sale el sol o cuando te tomas ese café caliente, pues todo cambia. El mismo cuerpo que hace media hora quería, yo qué sé, rendirse, vuelve a funcionar incluso mejor de lo que tú te esperabas. La ultradistancia no deja de ser eso, una montaña rusa constante. Sobre el diálogo interno ya dediqué un capítulo completo en la primera temporada. Creo que era el número 7. Si te interesa este tema y no lo escuchaste en su momento, te recomiendo que lo hagas, sin falsa modestia. En la larga distancia pasamos muchas horas a solas, solos con nuestra cabeza. Y esa voz interior puede ser tu mejor compañera o tu peor enemigo. Es una voz que cambia con los kilómetros. A veces te anima, te apoya, te recuerda lo fuerte que eres, te motiva. Y otras veces la verdad es que te machaca, te hace bullying directamente. Te dice que vas lento, que te has equivocado de ruta, o de decisión, o de material, que incluso que no vales para esto. En fin, al final con los años aprendes un poco a negociar con esa voz. No a callarla, sino a entenderla. Yo a veces le hablo como a un amigo que se está quejando demasiado. Venga, tío, es que es un rato, deja de dramatizar. Y la verdad que a mí me funciona. Porque esa voz solo, al final yo me he dado cuenta que solo quería atención. El diálogo interior es la herramienta seguramente más potente que tenemos a este nivel. Y entrenarla lleva tiempo, pero pues una vez que la dominas o al menos identificas esos diálogos y te das cuenta que has entrado en bucle, en rumiación, pues puedes enfrentarte a cualquier ruta. Hay algo mágico en los pequeños reinicios. Esos momentos donde algo cambia casi sin motivo aparente. Y de repente todo mejora. Un café, una ducha rápida, una llamada a casa, incluso un trozo de pizza fría. Encontrarte con un compañero de ruta al que llevabas desde el día anterior sin ver y de repente pues vuelves a ser tú. A veces es el cuerpo el que se reinicia y otras veces, la mayoría de hecho, pues vuelve a ser la cabeza. Pero siempre hay un punto donde la fatiga y la lucidez se cruzan. Y cuando aprendes a reconocer ese momento, pues me atrevería a decir que casi lo buscas. Porque sabes que después de cada bajón viene una especie de redención, de renacimiento. Yo me acuerdo una vez en concreto, en Transpirines, el quinto día, que llevaba todo el día fatal, malo de las tripas, con náuseas y muy débil, como sin energía. Llegamos a Ansó y paramos a comprar pan, queso y membrillo. Ya ves, qué chorrada. Pues me resucitaron. Una hora después, encima, llegábamos a nuestra tierra cruzando el cartel de Navarra. Paramos 5 minutos. 5 minutos. Y al arrancar,
Era como si hubiera dormido 8 horas en mi cama, yo qué sé. El mundo había cambiado. Por eso digo que más que resistir en la larga distancia hay que saber, pues, reiniciarse. Y luego están esos momentos que no se pueden planificar, los que simplemente ocurren. Vas pedaleando, cansado, medio oído, medio volado, y de repente, oye, algo encaja, ¿no? Como que el puzzle entra. A veces es el silencio, el ritmo, el paisaje, el olor de la madrugada, y sientes una calma que no se parece a nada, la verdad. No es ni felicidad ni euforia, es más, yo lo describiría como paz. Es como si el mundo te colocara por un rato en su sitio y él también. Y entiendes, pues que al final todo va de eso, de buscar ese pequeño instante donde el cuerpo y la cabeza por fin están de acuerdo, ¿no? Donde no hay lucha. Te dedicas a pedalear, ese tan hablado, ¿no? Flow o estado de flujo. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Seguramente más reflexivo, más de cabeza que de piernas, pero creo que todos los que hacéis larga distancia sabéis de qué hablo. Cada uno lo vive a su manera. Unos, como decía, con Excel y horarios, otros con intuición y aventura, unos cargados hasta los topes, otros prácticamente sin nada, pero al final todos buscamos básicamente lo mismo, seguir avanzando y disfrutar, sobre todo disfrutar. Así que nada, si te ha gustado este episodio, suscríbete al canal o al podcast donde lo escuches. Así no te pierdes los próximos capítulos y sobre todo, si tienes algún amigo o amiga que esté preparando su primera tirada larga o que siempre está soñando con hacer un 600, un 1000, pues compártelo con él o con ella. Seguro que se siente identificado por lo menos en algún punto. Y recuerda, en la descripción te dejo el enlace para que descargues esa hoja Excel de planificación que uso yo. Te puede servir o no, pero bueno, por lo menos tienes una base de la que tirar. Ahí puedes calcular tus tiempos, tus velocidades, tus paradas, tus descansos. Ideal tanto si eres de los que planifican todo como si solo quieres una referencia antes de lanzarte a la carretera. Y por otro lado, me encantaría saber qué tipo de ciclista eres tú. ¿Más de plan o más de improvisación? ¿Más de llevarlo todo o de confiar en que todo saldrá bien? Cuéntamelo en los comentarios o en redes, que me encantará leerte. Así generamos cierto debate. Gracias por acompañarme una semana más y sobre todo recuerda, en la larga distancia no importa tanto el ritmo, ni el reloj, ni la meta. Aunque si eres de los que disfruta exprimiéndose al máximo, pues oye, está perfecto, está también genial. De hecho, lo comentaba el otro día con Jesús Chiquitín, que es del Team Gallos, aunque él diga que no. Importa lo que pasa entre el primer pedal y el último, la experiencia que te quedas. Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Y mientras tanto, buena ruta, cabeza fría y como siempre, buenos kilómetros. Hasta la semana que viene.